Bien, vamos a ver ahora este caso, donde nosotros tenemos básicamente una función z, que es función de dos variables en función de x y, f, ¿sí? Que es la función que es de clase c sub n, que quiere decir que es diferenciable en cualquier orden que nosotros querramos, es decir, la podemos derivar infinita cantidad de veces y infinita cantidad de veces va a ser diferenciable, ¿no? Pero a su vez las dos variables x e y están formadas por dos variables a su vez que son s y t. Entonces la idea es encontrar estas derivadas segundas que plantea el problema, ¿no? A través de cuál, bueno, cómo podemos derivarlas z respecto de s y respecto de t. Entonces establezcamos primero el diagrama de cada una de las, de cómo funcionaría esta función en cada caso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, pongamos, ¿no? S y T, acá estamos hablando de R2, esto va a R2 también, porque lo que generamos acá es XY, y esto después genera Z, aquí estamos en R. Entonces, vamos a tener para estas dos X en función de S y de T, y en función de S y de T, y después acá en F de x y generamos z. Entonces, esa es una función compuesta. ¿Cuál es el tema acá? Que nosotros tenemos que derivar z en función de s y de t, o sea, tenemos que pensar todo el trayecto, pensándolo como composición quedaría de esta forma. Pero el problema que tenemos acá es que hay parte de la función que no conocemos, es decir, no conocemos ni cómo está armado x ni cómo está armado y. Entonces, lo más probable es que lo tengamos que dejar expresado en términos tácitos, en términos de esas variables que no conocemos o que nos falta conocer. Por ejemplo, ¿no? Veamos cómo está armada cada función. Z, ¿sí? Está hecho en términos de x y de y. Y a su vez, x e y están armados con s y t. Entonces, vamos a usar este árbol para ver cómo tenemos que armar cada derivada, como para orientarnos un poco y saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la primera parte. Acá nosotros hablamos de derivadas segundas, con lo cual la idea sería, si tenemos que hablar de derivadas segundas, primero hablar de las derivadas primeras, ¿no? Derivada de z respecto de s respecto de t, etcétera, etcétera. Entonces, la derivada de z respecto de s, nosotros tenemos, para derivar respecto de z, respecto de s decimos, bueno, estas son las puntas, ¿por qué rama vienen? Primero por esta, ¿sí? Z respecto de s, y luego por esta otra. Entonces es la suma de las dos. Tenemos la derivada parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de, respecto de s, fíjense cómo es el orden, y acá la suma con la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de s, ¿no? Lo mismo si vamos por t. Voy a poner acá en rojo para que se entienda un poco mejor, ¿no? Esta sería la primera rama y esta la segunda. Entonces acá vamos a tener derivada de z respecto de x por derivada de x respecto de t, derivada de z respecto de y por derivada de y respecto de t. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que conocemos de cada una? Fíjense, de las dos funciones podemos encontrar cuánto vale cada caso, porque saben ustedes lo siguiente, vamos a tener derivada de x respecto de s, si derivamos acá esto nos va a quedar como 2, derivada de y respecto de s, si derivamos acá en la función original nos va a quedar como 3, derivada de x respecto de t nos va a quedar como 3 y derivada de y respecto de t nos queda como menos 2. Pero quedan expresadas estas otras, ¿sí? Las que estoy marcando acá en rojo, que no las podemos despejar porque no tenemos información. O sea, vamos a tener que dejarlas expresadas tal cual, ¿sí? O sea, como algo tácito. ¿Ok? Entonces, de estas dos, las vamos a pasar en limpio acá. Fíjense que tenemos, ¿sí? En cuestión, derivada de z respecto de x nos va a quedar como 2 por derivada de z, derivada de z respecto de s, perdón, respecto de x
más 3 derivada de z respecto de y, y luego derivada de z respecto de t, esto nos va a quedar como 3 por derivada de z respecto de x, más menos 2 por derivada de z respecto de y. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que nos piden calcular en cada caso. Por ejemplo, la primera parte nos piden derivada segunda de z respecto de s dos veces. Entonces, en la primera parte deberíamos derivar esta expresión respecto de s una vez, ¿ok? Porque ya esto está derivado. Entonces, esta derivada nos va a quedar, fíjense, voy a poner acá en celeste, primera parte, derivada segunda de z respecto de s dos veces, esto nos queda 2 por la derivada de z respecto de s de respecto de x, ¿ok? O mejor dicho, derivada, esto sería, para expresarlo un poco más cómodo, derivada respecto de s de que de z' respecto de x, más 3 por la derivada respecto de s de que de z respecto de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con estas ecuaciones? Bueno, como x a su vez, la derivada de z de x respecto de s, tenemos que abrirla en 2 también. Entonces esto nos va a quedar como 2 por, ¿sí? Fíjense, en este caso abrimos acá, esto también tenemos que usar regla de la cadena, ¿sí? Esto sería la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de s, fíjense que abrimos nuevamente regla de la cadena, más la derivada de z' de x respecto de y por la derivada de y respecto de s. Y lo mismo cuando vamos al otro lado, 3 por, y toda esta derivada nos va a quedar como derivada de z de y respecto de x por derivada de x respecto de s, más, sigo acá abajo, derivada de y respecto de s por derivada de z respecto de y respecto de y. Entonces, ¿cuánto valían cada uno de estos casos? Bueno, teníamos esto que vale 2, esto que vale 3, lo mismo de este lado, lo mismo de este lado, ¿sí? Entonces en limpio, lo que nos va a quedar, vamos a tener 2 por derivada segunda de z respecto de x al cuadrado. Acá, después tenemos la mezcla de las derivadas respecto de x y respecto de y, entonces vamos a tener derivada segunda de z respecto de x respecto de y por 2, ¿sí? Y luego tenemos en cada caso, perdón, es por 3, porque estaba viendo este ejemplo acá. Esto es cuando hablamos de esta derivada, es primero se derivó x por z por x y luego por y. Entonces esa sería la lógica. Todo esto por 2 es este 2 que está acá afuera, más 3 abierto. Derivada de z, luego se deriva por x, entonces acá tenemos derivada cruzada nuevamente respecto de y, por 2, porque es este 2, más esto mismo, pero esta vez es por y dos veces, por 3. ¿Okay? Y este es el resultado. Entonces, en limpio, ¿cómo va a quedar todo esto? Que la derivada segunda de z respecto de x dos veces va a quedar como 4 por la derivada segunda de z por x al cuadrado, más 12 por la derivada al cuadrado de z respecto de y luego respecto de x, más 9 por la derivada segunda de z respecto de y al cuadrado. ¿Sí? Si siguen la misma lógica, van a tener los resultados de las otras partes que vamos a poner a continuación. Entonces este sería el resultado final de las tres cosas que piden. Básicamente el truco está en respetar la regla de la cadena, ¿sí? En cada caso, y ser ordenado, sobre todo eso, ¿no? Ser ordenado con las cuentas para no provocar problemas a la hora de ordenar, digamos, el resultado final de todo.